Vamos a ver. Eso, no hay que correr a lo loco. Simplemente hay que ir viendo qué raíz va a ser uno. Te va a meter cuchillos, por supuesto. Pero puede uno aguantar. Mira, full W, seguimos full W. Le cambio de dirección. No le permito que acierte más cuchillos. Sigue full W. Tiro pallet. Hola, bienvenido al canal de Johnny Plays. Y bien, hoy es día de Dead by Daylight, partida de sobreviviente, en donde enfrento a Trickster, un killer que considero malo. Ya tengo una partida jugando con él, partida que juego en Ormond, en donde se me complica bastante. Tengo que usar la estrategia de campeo, porque si no mal recuerdo, cuando tiro al primer sobreviviente ya salieron 3 generadores. Partida complicadísima, que aún así logro remontar, pero por errores de los sobrevivientes. Pero ahora, estando del lado de los Surbis, quiero un poco analizar el por qué es malo. Independientemente de la build que lleves, el poder no es tan fuerte, y eso es lo que te ayuda mucho en Chase, que tú puedes acortarlas y no demorar tanto en tirar al sobreviviente, porque todo ese es tiempo que favorece al equipo de los sobrevivientes si es que no se hacen mensos. A mí me toca la primer Chase, y eso define mucho el rumbo de la partida. Pero acompáñame, vamos a establo en ruinas a ver cómo se desarrolla la partida. Sale pues, establo en ruinas, granja Colwyn. Bien, el mapa es medianamente bueno, así es que pues siempre que sale uno hay que empezar a reparar. Es en donde puede uno aprovechar. Si bien puede que no termines el generador y te llegue el killer, el que estén tocando generadores es bueno. Ahora, el detalle es tener cuidado siempre con los killers que son de sigilo. Si viene un espectro o peor aún un Ghostface, se va a poner feo. Así es que, bueno, se acerca. Desde aquí ya sé que es el Trickster. El radio del terror te lo dice. Ok, vamos a ver. Eso, no hay que correr a lo loco. Simplemente hay que ir viendo qué raíz va a ser uno. Te va a meter cuchillos, por supuesto. Pero puede uno aguantar. Mira, full W, seguimos full W. Le cambio de dirección. No le permito que acierte más cuchillos. Sigue full W. Tiro pallet. Ok, me hiere. No hay tanto problema. Vamos a quitarle visión acá. Ok. Seguimos full W y seguimos quitando visión. A la izquierda, mira. Vamos a entrar hacia el Chuck y no va a poder usar sus cuchillos. Saltamos ventana. Él va a seguir derecho. Ok. Ahí viene. Salta ventana. No importa, seguimos. Viene ahí atrás. Trae desconcierto. Hay que tirar pallet. No queda de otra. Fíjate, ya salió un generador. Y otro tal vez ya esté por salir. Si no es que hasta son 2. Ok. Le saltamos. El killer se va. Dropea la Chase. Y seguimos avanzando los sobrevivientes. Vamos a ver a quién encuentra. No sé si haya escuchado a alguien. Ok. Acaba de soltar Claudia. Mira, Jen saca generador. El detalle es que ahí se deben de mover. No deben estar las dos corriendo al mismo tiempo. Si no, le facilitan la tarea al killer. El Dwight está en otro generador. Van a quedar 2 muy probablemente. Y yo sigo avanzando este. Traigo resiliencia, así es que voy a tratar de aprovecharla al máximo. Vigilia me está ayudando un montón. Tengo otra vez el sprint. Ok, sale generador. La Jen trajo al killer, pero no hay problema. Yo ya tengo mi pérdida de agotamiento. Me voy a mostrar yo. Se queda con Jen. Listo, toma una distancia. Sé que hay generador en el shack, entonces puedo venir. Ok, ya está Claudia dándole. Ah, bueno, la Claudia troll. Aquí el detalle es que puede venir de repente el killer. Aunque sé que es un killer lento y que aquí no me va a poder hacer nada, pero si fuese una NUR, si fuese un deterioro, alguien que puede llegar a meter una presión fuerte, o puede llegar de rápido, te puede complicar bastante. Pero bueno, la única tranquilidad es que sé que Dwight está corriendo. A Jen ya se le quitó lo de los cuchillos, entonces todo va bien. Hiere a Dwight, pero
Prácticamente el killer está muertísimo. No ha hecho ningún cuelgue. Y de seguro al primero que agarre lo va a campear a muerte. Hay que estar al pendiente de dónde rayos va a correr uno, porque eso puede ser decisivo. Si bien no imposible para que los 4 salgan, pero sí puede estar muy complicado. Bueno, en estos momentos viene, pero yo tengo el sprint. Ella que se muestre, le empieza a meter los cuchillos y vámonos. Vuelvo a zona. Voy a ir a revisar mi generador, que había reparado desde el principio. No lo terminé, entonces, ok, sé que tiene progresión. No lo pateó. Muy bien, a darle. La partida aquí está cantada que la van a ganar los sobrevivientes. No hay modo. Aunque tenga Noed, te vas y sabes que no va a poder hacer mucho el killer. Juro primero a Jen para usar la resiliencia. Bueno, el Dwight ya vino. Ahora lo que aguante Claudia. Dale. La tira. Rayos. Bien, ya estoy curado. Ahora falta solamente el Dwight. Bueno, ahí le ayudo a Jane para hacerlo más rápido. Y aquí tenemos de dos. O dejamos el generador sin terminar, o lo acabamos, pero nos arriesgamos a un posible Noed. Ok, el Dwight se va a tratar de adelantar. Ok. Pues aquí andamos los tres. Anda el Dwight atrás de mí. Jane ya agarró ventaja. La puerta está cerca aquí del sótano. Está ahí donde está Jane. Hay que estar atentos. Yo creo que lo mejor es, cuando está uno cerca de la puerta, hay que tratar de abrirla. Evidentemente está campeando el killer. Ahí se le ve la luz roja. Estamos con un problema medianamente fuerte porque no estamos coordinados. Si fuéramos primate es mucho más fácil. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Ya no da tiempo descolgar antes de que se coma el cuelgue. Si se descuelga va a ser con 2 cuelgues. O sea que si la tira va a estar muertísima. Y tiene los cuchillos. Aquí el detalle es que está gastando los cuchillos. Y hay veces que luego no te va a dar tiempo, Ok. Hay que moverse. Dwight ya estuvo un buen de tiempo. No sé dónde esté. Solamente veo a Jen. Y eso hasta cierto punto es ventaja. Pero el otro no abre la puerta. Apenas está empezando a abrirla. Y eso va a ser muy complicado. Sale. Rayos, fue error. Ok. Me da hit, pero lo hago para que Claudia logre escapar, porque si no, igual y la puede reventar. Jane no tiene ningún cuelgue, entonces todavía tenemos tiempo de hacer algo. Y hay que tener a toque esta puerta. Ya la curó, eso me parece muy bien. Aquí hay opciones, el detalle es que yo ya estoy herido. El sprint lo voy a conseguir en no mucho. Eso está bien, pero hay que tener bastante cuidado. Para mí lo ideal sería abrir esa puerta. Se abre y se hace lo que se puede. ¿Dónde rayos están esos canijos? Ok, ya está adentro, el Dwight. O bueno, lo está persiguiendo. Ok. Rayos, aquí anda la Claudia, Ok. Claudia es la que se tiene que poner. No le va a dar tiempo. Tiene el poder, pero ya le cargó el payaso al Trickster. Listo. Bien, pues hasta aquí la partida del día de hoy. Y como ya lo he dicho,
creo que este personaje es malo. Se necesitan varios cuchillos para poder herir a un sobreviviente y en cualquier loop se le puede llegar a complicar bastante. Evidentemente tienes que ganar posición y tomar un loop seguro. Me refiero al loop seguro, tratar de no loopear en piedras que estén bajitas a media altura. Eso evidentemente va a ayudarle al killer y perjudicar al sobreviviente. Pero si sabes medianamente jugar, vas a tratar de buscar los loops como el primero, en el que loopeé, y tratar de jugar con él. Él trata de hacer baiteos, en donde va metiendo cuchillos, pero lo hace de poco en poco. No me estoy yendo a campo abierto para facilitarle el uso del poder. A pesar de que están las milpas y le puede ir algo complicado, prefiero ir más a la segura. Le tiro el pallet a tiempo. A final de cuentas me hiere, sí, pero ya le gané algo de tiempo en ese loop. Me salgo y paso del jungle, ya que para mí no tiene sentido ahorita quedarme a loopear ahí. Voy hasta el shack, quitándole visión, no dándole opción a que siquiera active los cuchillos al killer. Le salto de primeras la ventana. Yo no sé qué build lleva y por ello salto la ventana. Él hace el baiteo de que va por dentro del shack, va por fuera y más o menos ya lo presentía. Cuando yo voy pasando la puerta en donde está el pallet, me di cuenta que saltó. Entonces sigo derecho, me meto al shack y evidentemente él ya sabe qué es lo que voy a hacer: tirar el pallet. Si no lo tiro, estoy muerto. Si lo tiro, le voy a dar más tiempo a los sobrevivientes. Me estoy dando cuenta que 3 sobrevivientes están reparando, ya sea que los 3 estén en un generador o separados, haya 2 juntos en un motor y otro aparte. Lo importante es que están reparando y es cuando mayor provecho se le puede sacar. Por eso es que muchas premadas revientan a los killers, porque al principio del juego están reparando con todo y no hay nada que los pueda detener, más cuando te juegan seguro. Yo voy al jungle, sabe que le saqué distancia, él tuvo que romper el pallet. Si bien él trató de presionar con desconcierto cerrando la ventana del shack, no pasa nada. Regreso al generador que estaba reparando, me pongo a repararlo, se va a buscar a los otros sobrevivientes. Él perdió mucho tiempo, tan es así que Jen le logra sacar el generador y ahí es en donde me doy cuenta que Dwight tenía otro Jen. La partida estaba prácticamente definida. Lo peor que podía haber pasado si todos lo hacemos de manera correcta, sin arriesgar, es que se llevara un sobreviviente. Saca el motor Dwight y literal, queda un tercio de generador por hacer. Estábamos los 3 juntos, nos reseteamos, Claudia cae, la lleva al sótano. Y si bien no arriesgo yo de más, porque yo no sé cómo vengan a jugar los otros sobrevivientes. No sé si vengan a lo mejor 2 juntos para poder coordinar un poquito más. Lo que sí sé es la poca información, por eso lo menciono. Me doy cuenta si está persiguiendo a Dwight, me doy cuenta si está persiguiendo a Jane. ¿Quién está cerca? A Dwight yo no lo había visto. Sabía que no estaban abriendo las puertas, por eso es que yo no me aventuro. Trato solamente de ser distractor, tratando de que aviente 1 o 2 cuchillos. Todo eso a final de cuentas también le va pasando factura al killer, porque igual y con la presión puede llegar a fallar uno que otro cuchillo cuando trate en verdad de tirar a un sobreviviente y tal vez no le alcancen, se quede sin cuchillos antes de tirarlo. Entonces es un gran problema. Una vez que me hiere, yo ya no puedo tanquear, porque ahí sí meto en verdaderos problemas al equipo y lo más probable es que me dejen morir en el gancho. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Y para esas instancias, cuando ya vamos a 15-20 metros cerca de la puerta, el killer la tiene perdida. Se tiene uno que equivocar bastante, pero prácticamente no hay modo. Por eso es que nos vamos los 4. Este tipo de personajes es muy complicado de jugarlos cuando los sobrevivientes te la ponen difícil. Siempre he dicho, los sobrevivientes se pueden poner la vara muy alta y dependiendo del killer vas a poder hacer más o menos, tanto por el poder como la habilidad que puedas tener. Tú puedes ser muy habilidoso, pero si llevas al trampero, si llevas al espectro, si llevas al trickster, si llevas a la cerda, en esas instancias no pueden ser nada determinantes, a no ser por circunstancias muy específicas que por lo regular no se dan. El killer vive de que los sobrevivientes cometan errores, y no es por solo esta partida, la que jugué con el doctor, enfrentándome a DVD Fans TTV. No puede ser que apenas iba a ser mi primer cuelgue y ya tenía 4 generadores encima, y prácticamente pude ir de cuelgue a cuelgue, pero porque ellos se equivocan bastante. Esas circunstancias prácticamente casi no se dan. Siendo sincero, puede que tengas 5, a lo máximo un 10% de que tú la ganes. ¿Se dio? Sí, pero el que se dé no es la realidad, no es que tengas todas las posibilidades. Así es que más de la mayoría de los personajes de killer van a sufrir cuando te encuentras a 1 o 2 sobrevivientes que saben lupear y que te tocan de primera. Por eso es importante estar atento y ver si llevo mucha desventaja como killer, ya sea que la estructura sea muy buena y el sobreviviente pues medio le sepa algo, sepa tirar pallets adecuadamente, o a veces hasta tirando de primeras le sale. Hay que tratar de ver en dónde puede uno llegar a hacer algo, pues para así avanzar un poco y tener el control en la parte media o final de la partida.
ya que así pues va a llegar uno a tener opciones. Pero bien, hasta aquí llega el video del día de hoy, espero haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor dale like, eso me ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Si no estás suscrito, invito a que te suscribas para que puedas formar parte de esta comunidad. Te recuerdo que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se publica un nuevo video en el canal. También invito a que te unas a Discord, te dejo el link en la descripción del video. Recuerda, te acompañó John, nos vemos en la siguiente, bye. Ah!